Buenos días, un cordial saludo para la audiencia nacional e internacional que nos acompaña esta mañana. Es grato estar una vez más con ustedes en este espacio para la difusión de la ciencia y la tecnología. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, a través de la Comisión de Cartografía y con el apoyo de la Sección Nacional del Ecuador, presenta la cuarta sesión del seminario virtual Hidrografía sustentando el modelo digital del océano. En este espacio, el día de hoy se dará a conocer los levantamientos batimétricos con tecnología multi-haz en aguas profundas. Para poder entender un poco más del tema, es importante conocer que la denominación que se da a los levantamientos para el estudio de la extensión de plataforma continental es talud. A esta palabra se acompaña el número de campaña que se va a realizar. En el caso puntual se hablará del talud 15. Antes de cada levantamiento se debe realizar la calibración de los movimientos angulares del equipo. Posteriormente se procesan los datos cuyos valores se ingresan para que el equipo compense todos los movimientos angulares provocados por efecto de oscilación de la embarcación. Para la planificación de las líneas de levantamiento, se considera un área de solapamiento entre los haces externos de líneas contiguas, teniendo en cuenta la zona de cobertura que debe abarcar el producto final. Como ya se ingresaron las correcciones angulares dentro del procesamiento de información, se tiene que depurar el ruido acústico provocado por las condiciones propias del lugar de levantamiento. En esta mañana, para ampliarnos del tema, voy a dar paso a nuestro expositor, Antonio Leonardo Alvarado Mejía. Leonardo es ingeniero geólogo de la Universidad de Guayaquil, con experiencia en el uso y manejo de tecnologías geoespaciales empleadas en diferentes tipos de aplicaciones, como fotogrametría digital y cartografía catastral, estudios ambientales, entre otros. Actualmente es funcionario de INOCAR, se desempeña en la Dirección de Hidrografía y Cartografía en el área de levantamientos hidrográficos, donde colabora y participa en la recolección de batimetrías a través de tecnología monohaz y multihaz. Leonardo, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. Te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias por esa introducción, María Fernanda. Es algo bastante detallado y completo de lo que aspiramos poder exponer y ver el día de hoy, ya que al momento de tratar sobre levantamientos multihaz, es una información bastante extensa, ¿sí? Como mencionó, hay que hacer calibraciones angulares, el volumen o la cantidad de información que se levanta es bastante grande, entonces vamos a tener una introducción de cómo serían las correcciones, qué equipos o qué herramientas se usan para el levantamiento multihaz. En este caso voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, ¿me confirman si se está compartiendo? Sí, ya, ahora. Correcto, adelante. Listo. Ya, a ver. Sí, ya está la presentación desplegada porque me está parpadeando el monitor. A ver, no estamos visualizando todavía la presentación. A ver, vamos a compartir. ¿Ahí? Sí, adelante, adelante, está bien ahí. Listo, bueno, vamos a hablar sobre levantamientos batimétricos con tecnología multihaz de aguas profundas.
¿Por qué se hace esta distinción? Porque obviamente también hay tecnología multihaz o levantamientos multihaz para aguas someras, por decirlo así. ¿Sí? Ya. Aquí en esta diapositiva podemos ver un esquema de todo lo que se involucra o todas las herramientas que se usan para poder llevar a cabo un levantamiento multihaz, ¿sí? Y también se puede ver la diferencia entre un levantamiento monohaz y un levantamiento multihaz. Como podemos apreciar, se tiene en este caso la representación de lo que sería la superficie del agua, la masa de agua, encima de una embarcación. Y aquí en la parte inferior de la embarcación, representado con un cono verde, tenemos lo que sería la cobertura de un levantamiento multihaz, ¿sí? Y lo que lo diferencia de un levantamiento monohaz, tenemos este cono un poco más pequeño de color naranja. Entonces, la diferencia básica es que la información multihaz se va levantando con una cobertura, como un abanico de ondas acústicas que se van levantando. En cambio, un levantamiento monohaz es un valor puntual sobre el lugar que se levanta. La diferencia, de cierto modo, por decirlo así, correspondería más o menos hablando topográficamente que los levantamientos monohaz sería la representación de perfiles de mi fondo submarino. Y obviamente las ondas monohaz pueden llegar a profundidades de 500 hasta 700 metros dependiendo del modelo o del tipo de ecosonda. En cambio, las ecosondas multihaz de aguas profundas, en este caso eh, con la que cuenta el Orión, es una ecosonda Kongsberg M302. Esta ecosonda tiene una profundidad de 7 kilómetros, 7.000 metros, ¿sí? Adicional a o dentro de lo que es el levantamiento multihaz, se tiene que hacer una corrección por velocidad del sonido, que aquí se aprecia en la imagen un objeto que está distinguido como perfilador de la velocidad del sonido. ¿Qué es lo que hace? Este objeto desciende aproximadamente a una profundidad de unos 400, 500 metros y va midiendo, va sondeando cómo varía la velocidad del sonido en una masa de agua en la que en la que se está navegando. En este caso, el Orión tiene dos equipos que miden la velocidad del sonido. Uno que se encuentra eh, en monitoreo permanente, por decirlo así, se lo coloca al momento que se empieza la navegación, ¿sí? No el levantamiento, sino la navegación. Y tiene un segundo equipo se mide puntual, o sea, en el lugar en donde se percibe una diferencia en masa de agua. Esta información nos ayuda a poder corregir la información levantada por la ecosonda multihaz. ¿Por qué tengo dos perfiladoras de la velocidad del sonido? Porque cómo está configurado el equipo, se hace la diferencia entre el equipo que está conectado permanente y el equipo puntual. Aproximadamente se acostumbra hacer un levantamiento de velocidad del sonido puntual cada 8 o cada 6 horas, o en caso de que exista un cambio en una masa de agua. ¿Cómo nos damos cuenta que existe un cambio de masa de agua? Porque dentro del ambiente que se desarrolla el levantamiento, nos marca la diferencia entre la velocidad del sonido puntual que se levanta y que se ingresa versus la velocidad del sonido de cierta forma que está registrando, sensando
continuamente. Si esta diferencia, según la configuración que se tiene en el Orión, está entre 3 a 5 unidades, ya me está dando una alerta de que se está en una masa de agua completamente distinta. Adicional a esta corrección de velocidad del sonido, también recibimos de cierta forma una corrección de posición por GPS. En este caso, se contrata un servicio de corrección diferencial satelital para poder mejorar la precisión de la ubicación de la embarcación. Para levantamientos de aguas profundas, la información que pudiera tal vez usarse para monoas o tal vez para multias de, de aguas no tan profundas que se prescinde de ella es la información de mareas, porque aproximadamente a los 200 metros la información de mareas ya es imprescindible, no tiene un fin de corrección, porque el comportamiento ya se desprecia. Y obviamente las profundidades a las cuales se ha llegado a levantar los taludes están alrededor de los 1500, 3000, 4000 metros. Sí. Aquí en esta diapositiva podemos tener una mejor representación de cómo se comporta el levantamiento multias dentro de un programa de procesamiento. En este caso concreto, tenemos una información multias desplegada en el programa HYPACK, ¿sí? En la parte inferior podemos ver cómo se encuentran las líneas de levantamiento, cómo están planificadas y sobre todo cómo está la embarcación y se ve la cobertura de información que se va levantando sobre la línea que va recorriendo. En la parte derecha podemos observar cómo se genera o cómo se puede obtener un modelo digital de la superficie submarina y poder hacer diferentes tipos de estudios o análisis, según corresponda el uso del levantamiento. Sí. Como les había mencionado, el equipo que se emplea para este tipo de levantamientos aquí en Inocar corresponde al Valle Orión. Se tiene un sistema multias de Kongsberg, el EM302. Aquí podemos apreciar cómo se propaga la onda acústica, ¿sí? Se levanta el fondo submarino y regresa. Aquí tenemos las características o especificaciones técnicas del equipo, ¿sí? Que opera a una frecuencia de 300 kilohercios. Tiene un rango de profundidad aproximadamente de 10 metros a 7000 metros, aproximadamente 7 kilómetros, perdón. Y como se aprecia en esta ilustración o esta figura, se genera un abanico. Entonces, este abanico obviamente tiene una cobertura angular. La cobertura angular que cubre corresponde a 130 grados, ¿sí? Entonces, este abanico, si se lo parte en dos, correspondería a 65 grados a babor y 65 grados a estribor, dentro del levantamiento, dentro de la cobertura angular. Sí, adicional a esta cobertura angular, también tenemos una cobertura por profundidad o una cobertura por área, por decirlo así. Que por lo general esta relación, para tener una idea de cuánto voy a poder abarcar en superficie, la relación suele ser 1 a 3. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si mi equipo está sondeando, está haciendo un levantamiento y en el área que se está levantando tengo profundidades aproximadamente de unos 3 kilómetros, entonces mi cobertura de superficie o de área estaría
en 9 kilómetros. ¿Qué quiero decir con estos 9 kilómetros? Nuevamente tomamos la figura o la forma del cono, del triángulo, se lo divide a la mitad y estos 9 kilómetros corresponderían a 4.5 a babor y 4.5 a estribor. Y justamente este análisis o entender cuál es la cobertura angular, cuál es la cobertura en superficie de la ecosonda, nos ayuda a poder determinar cuál es cuán separadas tendrían que estar las líneas para poder eh, tener una cobertura del 100% o que la información se traslape al 100%. ¿Sí? Aquí estamos viendo en esta diapositiva un diagrama, un bosquejo de cómo se tiene la cobertura de barrido, ¿sí? Con la fórmula, la tangente del ángulo sobre 2 va a ser igual a R sobre Z, donde R representa el radio de mi cobertura, ¿sí? Z representaría la profundidad. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde tenemos un ángulo máximo de 130 grados, ¿sí? A una profundidad bastante somera, aproximadamente de 40 metros. Entonces, aplicando esta fórmula, tenemos que la cobertura de la superficie estaría aproximadamente en 171.56. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar cómo de forma visual va el levantamiento o cómo ocurre o cómo se da el levantamiento, donde tenemos la embarcación y tenemos todos los diferentes haces que salen, en este caso la embarcación, se refleja sobre la superficie y se va levantando el lecho submarino. En la parte inferior tenemos un modelo digital de superficie que representaría el fondo del lecho. Y en la parte derecha tenemos, el sistema o el software que se usa para el levantamiento de la información multias. En este caso es el SIS, ¿sí? Y la estructura que tenemos de manera general o por convención en InnoCAD es poder visualizar en dónde se encuentra nuestra embarcación. Se genera una especie de modelo digital, pero visual nomás, no se almacena esa información. En la parte inferior tenemos lo que corresponde a la columna de agua. En la parte izquierda tenemos una representación de lo que sería la información que se puede obtener por un pseudo backscatter, por decirlo así. Inmediatamente arriba tenemos el comportamiento o cómo sería la superficie en la cual está navegando. Sería la superficie que se genera sobre la línea que está navegando en este caso la embarcación. Más arriba podemos ver un perfil en donde nos marca la profundidad, en este caso concreto, estaría a unos 20 kilómetros, no, unos 20 metros, perdón. Y inmediatamente arriba podemos ver la distribución de la calidad o de la cantidad de bines. Bines son aquellas pulsaciones, por decirlo así, que se levantan a lo largo o a lo ancho de mi superficie de barrido, de mi área de barrido, de mi abanico. Y adicional a esto de comprender o ver cómo se realiza un levantamiento multias, se tiene que hacer una calibración de equipos. Esta calibración de equipos es conocida como PASTECH, ¿sí? ¿Para qué?
sobre todo para corregir los movimientos angulares. Estos movimientos angulares corresponden a roll, que es balanceo, pitch, que es cabeceo, y yaw, que es error por rumbo. Y obviamente también la latencia, que la latencia es producida por una diferencia de tiempo de levantamiento. Vendría a ser como una especie de desfase, por decirlo así. Cuando estoy levantando un objeto, puede ser que ese mismo objeto no coincida en posición. Entonces, esa sería la latencia. Sí, es más dado por el tiempo. Aquí podemos apreciar que el movimiento de roll, balanceo, que es en este sentido, pitch, cabeceo, que sería en este sentido, y yaw en este sentido, que corresponde a rumbo. Para este tipo de correcciones, se tiene que determinar un área o una zona y planificar diferentes tipos de líneas que se tienen que levantar para, mediante un procesamiento mínimo, pequeño, por decirlo así, se pueden corregir estos desfases o estos errores angulares. Eh, Siguiendo con el tema de Pastech, lo que corresponde a la latencia, como se puede observar en la animación, vendría a ser un desfase producido por el tiempo eh, el tiempo del GPS, por decirlo así. ¿Cómo corregimos este error por latencia? Entonces, se tiene que planificar dos líneas de levantamiento coincidentes en la misma dirección a diferente velocidad sobre un elemento notable o terreno inclinado. En todo caso, sobre una superficie conspicua también se suele denominar o se suele levantar para hacer este tipo de corrección. Tenemos la corrección por rol, que corresponde a este tipo de movimientos sobre una embarcación, ¿sí? Al balanceo o ladeo, ¿ya? Y para hacer este tipo de corrección, se planifican dos líneas de levantamiento coincidentes en dirección opuesta, cubriendo la misma sección. Esta información nos ayuda a poder corregir este movimiento de balanceo. Tenemos la corrección por pitch o cabeceo. Para poder realizar esta corrección, se planifican dos líneas coincidentes en direcciones opuestas a la misma velocidad sobre un elemento notable, un terreno con pendiente pronunciada o una zona con algún objeto conspicuo. Sí. Y por último, tenemos la corrección por rumbo o yaw. Se planifican dos líneas de levantamiento en direcciones opuestas. Si el equipo que se está usando es un equipo Kongsberg, tienen que tener la misma dirección, asegurando que los mismos haces externos pasen sobre un elemento notable o un elemento notable del terreno o una zona conspicua. Bueno, vamos a ver ciertos principios básicos sobre hidroacústica. Por lo general, a veces uno suele asociar de que la ecosonda lo que me mide es la profundidad, pero no, las ecosondas lo que me miden son el tiempo que se demora la onda acústica en poder regresar a mi equipo e ir realizando el levantamiento del
del área de cobertura. Dentro de la información o las correcciones, como ya se había mencionado antes, que se tienen que considerar, básicamente es realizar la corrección por velocidad del sonido, ya que la masa de agua con diferentes características como temperatura, salinidad, densidad, tiene una propagación de la velocidad del sonido completamente distinta. Y justamente por eso, o por esto, la velocidad del sonido es bastante importante en este tipo de levantamientos. Como les mencioné, eh, por, por la práctica o por la experiencia, en lo que corresponde a levantamientos que se realizaron en el Orión, los levantamientos de la velocidad del sonido suelen ser cada 8 horas, pero no necesariamente se tienen que cumplir estas 8 horas, porque pudiera ser que el último lance que realicé estaba en una masa de agua con unas características de temperatura y salinidad eh, distintas a, a, a un distintas dentro de la siguiente línea de levantamiento. Entonces ahí me va a tocar nuevamente realizar un lance SVP y poder hacer la corrección. Y aquí podemos ver también la fórmula que se usa para poder determinar la profundidad, que sería la velocidad del sonido por el tiempo dividido por 2. Aquí se puede observar de una manera general, por decirlo así, o de un esquema de manera general, cómo funciona el ecosonda. ¿Sí? Tenemos el ecosonda que genera una energía eléctrica que llega al transducer y esta energía eléctrica se convierte en una energía acústica que viaja a través del medio, eh, se refleja sobre el fondo, sobre la superficie que se está levantando. Esta información regresa al transducer, se convierte nuevamente en energía eléctrica y se va configurando o reconstruyendo el área levantada. Sí, igual, para hacer un levantamiento multi-as, lo que no es un solo dispositivo o un solo equipo, por decirlo así. Está la ecosonda, ¿sí? Está lo que corresponde a una unidad de movimiento inercial llamada IMO, que es justamente la que me va a identificar cómo se encuentra mi objeto, en este caso la embarcación, con sus movimientos angulares. Y la información que se usó para hacer la corrección patch test, se la ingresa en los movimientos angulares y el MIMO ya sabe los valores que tendría que tener para poder compensar y los haces no se distorsionen. Sí, sobre todo los haces que se encuentran mucho más hacia los extremos. Y obviamente también, como se hace una corrección o un posicionamiento, por ejemplo, sin diferencial, se necesita un GPS con corrección satelital diferencial. Obviamente se necesita una serie de equipos o dispositivos que que sean como soporte o backup de la energía, de la electricidad que se está manejando en cada etapa de levantamiento. Porque pudiera ser que en algún momento, por alguna falla de la embarcación o de los equipos, pues, de los generadores que me están dando electricidad, se va toda la energía en la embarcación, en el barco. Entonces, se necesita de una serie de, de,
de equipos que almacenen energía para darnos el tiempo suficiente y poder proceder a apagar de la forma correcta todo el sistema. Y la comunicación entre cada una de estas partes, de estos periféricos, por decirlo así, que tenemos la ecosonda, tenemos el IMU, tenemos el sistema de posicionamiento. Todo esto se lo hace vía red. Se tiene que desarrollar o crear una red que comunique cada una de estas partes y administre la información y vaya directamente al software de levantamiento, que sería el SIS. Sí. En esta diapositiva tenemos una visual de un equipo de hidrógrafos yendo a realizar un lance SBP. En el equipo que se tiene, que está amarrado a un winche, se coloca el dispositivo de la velocidad del sonido y lo que se mide en este caso, o se trata de cuantificar hasta qué profundidad podría bajar el equipo, se lo hace en función del tiempo. El lance SDP se ensambla todo el equipo SBP, se separa las máquinas en el barco, se hace el SDP puntual. Lo primero que se hace es con el winche bajar el equipo. Se espera un minuto o 2 minutos para que el equipo se sete con la información somera, por decirlo así, del agua, porque tiene que estar sumergido inicialmente, y después de este tiempo se procede a bajar el equipo aproximadamente unos 18 a 25 minutos, que esto en profundidad estaría aproximadamente entre unos 400 a 500 metros, ¿sí? Y una vez que se cumple este tiempo, se levanta el equipo. O sea, es 18 a 25 minutos de bajada y 18 a 25 minutos de subida. Por eso esta maniobra en duración o en tiempo está aproximadamente alrededor de 1 hora, hora y cuarto, porque después esta información censada se descarga y se la lleva o se la ingresa al SIS. Y se puede hacer esta comparación de la maniobra SDP puntual con el equipo SDP que está censando continuamente. Adicional a esto, podemos ver en la parte inferior una superficie ya depurada o ya corregida, sobre todo con el ruido, con el eco acústico. Y en la parte derecha podemos ver lo que sería el área de levantamiento del talud 15. La ventaja de usar estos equipos Kongsberg es que una vez que se hace el ajuste angular por patch test, y obviamente aplicando las correcciones de la velocidad del sonido, lo que se tiene que hacer es solo corregir el ruido acústico y trabajar con los niveles de incertidumbre que se desea para el tipo de levantamiento. Sí, aquí podemos ver las capturas de pantalla, bueno, o mejor dicho, las fotografías que se toman al momento de hacer el levantamiento. Por convención, lo que se suele hacer en un levantamiento hidrográfico correspondiente a un talud que tiene esta denominación, pero es un levantamiento batimétrico para la extensión de la plataforma continental. Se suelen hacer grupos de trabajo, ¿sí? Se suelen hacer guardias y estas guardias aproximadamente son 3 guardias en donde se tiene que ir monitoreando y chequeando cómo está el estado de levantamiento. Y cada fin de línea
se tiene que levantar se tiene que ingresar o hacer una bitácora de ciertas características del levantamiento para poder llevar un control de cómo se está levantando la información. En caso de que se presentara algún inconveniente en la información levantada, se tiene que actuar de la forma más inmediata, porque si, si no se comunica a tiempo al, al puente, de gobierno, la información es obsoleta y eso implica tiempo y recursos económicos. Y en la parte derecha podemos observar cómo se está o cómo se corrige o cómo está el levantamiento de un área del talud 15. Se genera esta superficie y sobre esta superficie se genera como que un segmento para ir chequeando a lo largo de toda la línea de levantamiento. Y este segmento o este recuadro se lo visualiza en 3D y es la imagen que tenemos en la parte inferior, en donde se puede ver que hay que limpiar un poco de ruido acústico. Se aprecian como una especie de tal vez cráteres o geoformas en todo caso, eh, que, eh, que tienen que ser corregidas por ruido acústico. Sí, y eso es básicamente o la mayoría del uso, por decirlo así, que se le da a levantamientos multiadas de aguas profundas aquí en INOCAR, que corresponde al levantamiento de talud, pero adicionalmente también se brinda soporte o apoyo para para poder plantar las boyas de tsunamis. Sí, en estas imágenes corresponden al último trimestre del año pasado, en donde la personal técnico de hidrógrafos del área de levantamientos acompañó a personal de oceanografía para ayudar en la identificación del sitio más adecuado para poder plantar la boya de tsunami. Para poder plantar esta boya de tsunami. Obviamente la boya se ve en superficie, o es lo que lo que se logra distinguir. Pero esta boya de tsunami está sujeta a una serie de pesos y estos pesos tienen que estar en una superficie, en una zona plana, ya que si existe algún tipo de pendiente, va a provocar que estos pesos se deslicen y obviamente al momento de deslizarse estos pesos, la boya de tsunami va a cambiar su posición. Estos pesos se pueden distinguir en la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda, que son como unos aros, ¿sí? Aquí tenemos unos aros negros y donde tenemos personal técnico que se encuentra un grupo ya bajo la boya, ¿sí? Y está procediendo a realizar maniobras de estivado de la boya, por decirlo así, para poderla para poderla mover hacia un lugar determinado por el personal técnico de oceanografía. Esta es la parte de la maniobra o de lo que se puede ver o de lo que hace el personal de oceanografía. Y en esta presentación podemos ver el trabajo que hacemos el personal técnico de hidrografía antes de que obviamente se haga toda esta maniobra de plantar la boya.
Entonces, básicamente es lo mismo. Se determina oceanografía, determina, personal técnico de oceanografía determina un área en la cual ellos identifican zonas en las que son completamente planas, que no existe mayor pendiente, por decirlo así, y zonas seguras para el peso que se piensa plantar. Con esta información que nos facilitan ellos, llegamos a la zona aproximada en que se desea plantar, se elaboran líneas, se planifican líneas de levantamiento, se hace la corrección correspondiente por SBP, y se depura el ruido acústico para generar la superficie, y esta superficie debería ser congruente o coincidente, obviamente en la medida de lo posible, con la información que, que el personal técnico de oceanografía ya obtuvo de manera inicial en oficina o en laboratorio con información de modelos mundiales de JEFCO. En la parte izquierda podemos ver parte del personal, como les mencioné. Hay un grupo, un personal que se encuentra monitoreando el estado de levantamiento, el estado del equipo, sí. Y en la parte del fondo podemos ver parte del personal que una vez que ya se levantó cierta cantidad de información, se trata o se procede a hacer una limpieza inicial para obtener la superficie. Gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu brillante exposición, un dominio total del tema y muy gráfica la explicación para toda la comunidad que el día de hoy nos ha acompañado. Invitarles una vez más a visitar las redes sociales, tanto de IPGH en YouTube, Facebook y Twitter, así como las redes sociales de INOCAR, donde quedará grabado este seminario y pueden tener acceso en cualquier momento. En cuanto a los certificados, las personas que requieran, se va a colocar la información en el chat de esta reunión para que ustedes puedan solicitar el mismo. Caso contrario, no es necesario hacerlo. Vamos a dar paso a las preguntas que ustedes tengan para nuestro expositor. Si desean, pueden levantar la mano y activar su micrófono, o caso contrario, lo colocan aquí en el chat de la reunión y yo procederé a dar lectura de las mismas. Por favor, Diego Delgado, puedes activar tu cámara y escuchamos tu pregunta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Una consulta. En el caso de los levantamientos metrimétricos, ¿cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen en cuanto a ruido que les pueda generar? Porque, por ejemplo, en el caso de los levantamientos fotogramétricos, digamos que uno de los principales enemigos es la vegetación, ¿verdad? Uno de los principales obstáculos a sobreponerse cuando nosotros queremos tener ya un modelo topográfico. Pero en el caso de batimetría, ¿cuáles son eh, los obstáculos que ustedes principalmente tienen y en ese caso cómo los superan o cómo los corrigen? Ya, claro, buena pregunta. A ver, mira, pueden darse dos situaciones. Una en la que por efectos de las condiciones climáticas, el oleaje sea completamente adverso, ¿sí? Y no permite una formación de los haces completa, por decirlo así. Los haces, en vez de tener un comportamiento normal como abanico, por más que se haya ya realizado la corrección por patch test, este movimiento angular o el IMO, que es el que corrige el movimiento angular, se queda, llamemos de cierta forma, colgado. Y los haces al momento de formar mi área de cobertura, digamos que de unos 9 o 10 kilómetros que pudiera estar cubriendo, si la condición climática es bastante adversa,
podría eso tranquilamente ser unos 2 kilómetros, 1 kilómetro. Y ahí toca tomar la decisión, bueno, de si es que se estaba yendo demasiado lento, ver si se puede avanzar un poco más rápido para tratar de corregir la información y tratar de tomar una decisión rápido, porque este tipo de levantamientos representa tiempo, representa dinero y cualquier tipo de demora, por más que sea mínima, hay que tomarla inmediatamente porque la capacidad operativa, por decirlo así, eh, de la embarcación, en este caso del barco, con víveres o con recursos, bueno, no limitada, pero si te extiendes mucho más de lo planificado, obviamente ya vas a tener ese tipo de inconvenientes. Ese es uno. Otro es, por ejemplo, tú estás levantando bien, tienes una zona relativamente, una superficie batimétrica relativamente plana, sin mayor perturbación, pero empiezas a subir por una pendiente. Y esta pendiente es bastante conspicua, por decirlo así. Entonces, el equipo va a estar censando una profundidad, pero por lo que la pendiente, la razón de cambio de la pendiente es muy alta, los haces también tienden a distorsionarse. Entonces, ¿qué es lo que cómo puedes resolver esto? Inmediatamente trata de comunicarte para que paren máquinas, ¿sí? Identifica cuánto tienen que regresar y vuelves a levantar, pero en este caso sería a una velocidad un poco más lenta. Entonces, esas serían eh, las situaciones o las condiciones en las cuales se presentan este tipo de inconvenientes y cómo se los podría corregir. Gracias, Leonardo. Gracias, Diego, por tu participación. Voy a dar Gracias. lectura al comentario y la inquietud de Cristóbal Cisneros. Buenos días, excelente presentación. ¿La superficie que se está levantando es de todo el territorio marino ecuatoriano o tan solo zonas de interés concretas? Y si esta información se puede descargar en algún portal o es de uso restringido. Muchas gracias. La información, si se refiere con respecto a lo que se denomina como talud, que hasta el momento vamos por el talud 16, creería yo que es información de carácter reservado, por lo que se la envía a la ONU para que la ONU proceda a hacer los estudios o el análisis de la argumentación que está presentando el Ecuador para extender la plataforma continental. Una vez terminado el proyecto, tocará ver si esta información se libera o en qué momento puede ser acceso al público, por decirlo así. Porque igual pudiera ser información delicada en el sentido de que si se tiene o se está levantando información de la columna de agua y se la procesa, todo esto también me sirve para poder identificar recursos minerales, recursos naturales. Y obviamente todo esto por detrás tiene una inversión, tiene un costo, entonces ya depende de quién esté a cargo del momento cuando toda esta información ya no sea de tanta importancia, por decirlo así. Es lo que yo analizo, veo. Complementando un poquito el tema de acceso a la información, es importante comentarles que de acuerdo a la clasificación que esta tenga, es el acceso al público. No se encuentra en un geoportal institucional, sin embargo, el requerimiento se formaliza a través de una carta hacia el señor director, quien hace el análisis y designa la entrega de los datos. Como bien mencionó Leonardo, en el caso del talud 15, 16 y las otras campañas que se han realizado a través del BAE Orión, son de carácter reservado porque constituye un proyecto estratégico para el país por el momento. Voy a dar paso
a Walter Villao, quien ha levantado la mano. Por favor, Walter, activa tu cámara, tu micrófono, te escuchamos. Muy buenas tardes, Mafer. Leonardo, muchas gracias por darnos a conocer las tecnologías a nivel batimétrico en forma arcaica hace años atrás, cómo se realizaban, y ahora con la tecnología, levantamiento multidad, realmente son datos muy precisos que se necesitan para poder implementar también para el tema de las obras marítimas dentro de la costa del Ecuador. Mi pregunta va es que si nos puede dar un costo aproximado, y esto se presupuesta en el tiempo a nivel privado, ¿cuáles serían las empresas que dan este servicio o solamente también a través del gobierno para el levantamiento de información? Está esto por hectáreas, profundidad, ¿cuál sería el mecanismo para hacer un presupuesto? Esa era mi pregunta y muchas gracias. Felicidades por el evento. Gracias, Walter. Leonardo, te escuchamos. Sí, lo que pasa que, bueno, como estoy en oficina, hubo algo de barullo y no alcancé a escuchar muy bien la pregunta. Creo que era en el sentido de si había algunas empresas particulares que hacían este tipo de trabajos. Sí, lo que quería saber, Walter, es los costos aproximados de una campaña en campo, si existe, qué empresas privadas lo realizan o si solo es a través de las funciones que tiene el instituto como tal. Si tú puedes aclarar esta inquietud. Ya, bueno, primero que nada, dependería del área que vas a levantar, ¿sí? En función de eso, tratarías de hacer tu planificación. No sé, y en función de eso, estimas la cantidad de personal que vas a llevar, en este caso en tu barco de exploración. No conozco una empresa privada que desarrolle este tipo de trabajos, más he escuchado a veces convenios institucionales con diferentes embarcaciones de diferentes países con personal técnico científico que suele hacer este tipo de levantamientos para determinar el relieve en un lugar dado. Y en cuanto a costos, para hablar, diría que serían miles de dólares por día, porque implica combustible, implica toda la logística de la cantidad de personal que vas a llevar, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Leonardo. Voy a dar paso a una de las preguntas de Char Novoa. Saludos, Char. Excelente presentación. Ella tiene una pregunta muy interesante. Quería conocer si se registra mucha diferencia entre las batimetrías de diferentes años en una misma zona. Especialmente pregunta por las batimetrías que se realizaron antes del terremoto de abril del 2016 y las batimetrías que se han realizado post-terremoto en Ecuador. Bueno, francamente no he tenido la oportunidad de poder comparar. Sí debería haber cierto tipo de cambio morfológico, sobre todo en aquellas zonas un poco más cercanas, pero no he tenido la oportunidad, como dije, de decirte, sabes que sí, en este lugar hubo un desplazamiento, hubo un levantamiento, ocurrió una subsidencia. No, en este momento desconozco. ¿Alguien más que desee participar? Caso contrario, en honor al tiempo, vamos a agradecer a nuestro expositor, Leonardo Alvarado, funcionario de la Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador. En este momento tenemos un último comentario de Diego Delgado. Excelente presentación, Leonardo. Felicitaciones, gracias a IPGH e INOCAR por generar estos espacios. Saludos. Sin más, bueno, les recuerdo que la próxima semana no estaremos al aire. De aquí nos volvemos a encontrar el 8 de junio, donde tendremos los dos últimos seminarios, el seminario 5 y el seminario 6,
Les hago un recordatorio para que puedan registrarse con tiempo y tener la oportunidad de acceder a 2 temas muy interesantes que seguro serán de su agrado e interés. Sin más, creo que les voy a solicitar a medida de lo posible que enciendan su cámara para proceder a hacer la captura de pantalla y nos estaremos encontrando en 15 días, el 8 de junio. Gracias por su participación, por su atención y por favor continúen difundiendo este seminario a través de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, hasta la próxima. Pasen bien. Hasta la próxima.